Qué alegría, qué dicha. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a la plataforma Amortizana y a la lección número 166 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Como siempre, nuestro eterno agradecimiento al Padre, a la vida, a la fuente que nos sostiene por esta nueva posibilidad de encontrarnos y solicitamos la guía, por supuesto, del Espíritu Santo y nuestro santo hermano redentor Jesús el Cristo, para que sigan acompañándonos a solicitud nuestra, esto está claro, eh, la sanación de nuestra mente, porque ellos están ahí para eso. Pero si el tomador de decisiones no opta por sanarse, no hay nada que ellos puedan hacer, salvo esperarnos en la eternidad amorosamente y con toda la paciencia como han hecho hasta ahora. Así que cuando usted quiera, maestro Rubén Sagrera, el micrófono es suyo. Ya, gracias, buenos días. Entonces vamos con la lección 166, que nos dice, se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo. Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. Mas, ¿qué podría hacerte pensar que hay otra voluntad aparte de la suya? Párrafo 2. He aquí la paradoja que sirve de fundamento a la fabricación de este mundo. Este mundo no es la voluntad de Dios, por lo tanto no es real. No obstante, aquellos que creen que lo es no pueden sino creer que hay otra voluntad, la cual produce efectos opuestos a los que Él dispone. Esto es claramente imposible, más la mente de aquel que contempla el mundo y lo juzga como real, sólido, digno de confianza y verdadero, cree en dos creadores, o mejor dicho, en uno, dos puntos, el mismo, mas nunca en un solo Dios. Párrafo 3. Todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas no puede aceptar los dones de Dios, pues se ve obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grande que sea la urgencia con la que se le exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que negar la existencia de dichos dones, contradecir la verdad y sufrir para preservar el mundo que él mismo construyó. Párrafo 4. Es aquí el único hogar que cree conocer, la única seguridad que cree poder encontrar. Sin ese mundo que él mismo construyó, se siente como un paria, sin hogar y asustado. No se da cuenta de que en ese mundo es donde en verdad es expresado el miedo y donde no tiene un hogar. Un paria vagando tan lejos de casa y ausente por tanto tiempo que no se da cuenta de que se ha olvidado de dónde vino, a dónde va, incluso de quién es en realidad. Párrafo 5. No obstante, los dones de Dios lo acompañan en su solitario e insensato vagar, aunque él no se dé cuenta. No puede perderlos, pero no ve lo que se le ha dado. Continúa errante, consciente de la futilidad que le rodea por todas partes, viendo como lo poco que tiene no hace sino menguar, conforme él sigue adelante sin ir a ninguna parte. Pero aún así continúa deambulando en la miseria y la pobreza, solo, aunque Dios está con él, y en posesión
de un tesoro tan grande que ante su magnitud todo lo que el mundo ofrece no tiene ningún valor. Párrafo 6. Su aspecto de lástima, cansado, rendido, arrepiento, con los pies ensangrentados debido al pedregoso camino que ha venido recorriendo. No hay nadie que no haya identificado con él, pues todo el que viene aquí ha seguido la misma senda que él, recorre y se ha sentido derrotado y desesperanzado, tal como él se siente ahora. Mas, ¿es su situación realmente trágica si te percatas de que está recorriendo el camino que él mismo eligió y que no tiene más que darse cuenta de quien camina a su lado y poner al descubierto sus tesoros para ser libre? Párrafo 7. Este es el ser que has elegido, el que forjaste para reemplazar a la realidad. Este es el ser que defiendes ferozmente contra toda muestra de razón, toda prueba, así como contra todos los testigos que te puedan demostrar que eso no es lo que tú eres. No les haces caso. Sigues el camino que te has trazado cabizbajo. No vaya a ser que captes un atisbo de la verdad, te libres del autoengaño y quedes en libertad. Párrafo 8. Te retraes temerosamente. No vaya a ser que sientas el toque de Cristo sobre tu hombro y percibas su amorosa mano apuntando hacia tus dones. ¿Cómo podrías decir entonces que la pobreza te acompaña en el exilio? Él te haría reír de semejante percepción de ti mismo. ¿Cómo podrías entonces seguir teniendo lástima de ti mismo? ¿Y qué pasaría entonces con toda la tragedia que procuraste para aquel que Dios dispuso que gozase únicamente de dicha? Párrafo 9. Tu miedo ancestral te ha salido al encuentro ahora. Y por fin, la justicia ha dado contigo. Cristo ha puesto su mano sobre tu hombro y ya no te sientes solo. Piensas incluso que el miserable yo que creíste ser tal vez no sea tu verdadera identidad. Tal vez la palabra de Dios sea más cierta que la tuya. Tal vez los dones que Él te ha dado son reales. Tal vez tu plan de mantener a su hijo sepultado en el olvido y de seguir por el camino que elegiste recorrer, separado de tu ser, no lo ha engañado del todo. Décimo párrafo. La voluntad de Dios no se opone a nada, simplemente es. No es a Dios a quien has aprisionado con tu plan de querer perder tu ser. Él no sabe nada de un plan tan ajeno a su voluntad. Hubo una necesidad que él no entendió y él simplemente dio una respuesta. Eso es todo. Y tú, a quien se le ha dado esa respuesta, no tienes necesidad de nada más. Párrafo 11. Ahora vivimos, pues ahora no podemos morir. El deseo de morir ha recibido respuesta y la vista mediante la cual se contemplaba la muerte ha sido sustituida por una visión que percibe que tú no eres lo que pretendes ser. Uno que marcha a tu lado le ofrece a cada uno de sus temores esta piadosa respuesta. Eso no es cierto. Cada vez que el pensamiento de pobreza te oprime, él te recuerda todos los dones que posees y cuando te percibes solo y atemorizado,
te recuerda que Él siempre está a tu lado. Párrafo 12. Y te recuerda también algo más que habías olvidado, pues al tocarte ha hecho que seas igual que Él. Los dones que posees no son solo para ti. Ahora tienes que aprender a dar lo que Él vino a ofrecerte. Esta es la lección que está implícita en lo que Él da, pues Él te ha salvado de la soledad que quisiste forjar para ocultarte de Dios. Te ha recordado todos los dones que Dios te concedió. Te habla a sí mismo de aquello en lo que se ha de convertir tu voluntad cuando los aceptes y reconozcas que te pertenece. Párrafo 13. Los dones de Dios te pertenecen y se te han confiado para que los des a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Ellos no entienden que lo único que están haciendo es ir en pos de sus deseos. Ahora eres tú quien les tiene que enseñar, pues has aprendido de Cristo que hay otro camino que pueden recorrer. Les puedes enseñar esto demostrándoles la felicidad que colma a aquellos que sienten el toque de Cristo y que reconocen los dones de Dios. No permitas que tus pesares te tienten a no ser fiel a tu cometido. Párrafo 14. Tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Sin enfermas no haces sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. Párrafo 15. No lo defraudes. Conviértete en la prueba viviente de lo que el toque de Cristo puede ofrecerle a todo el mundo. Dios te ha confiado sus dones. Que tu felicidad dé testimonio de la gran transformación que experimenta la mente, que elige aceptarlos y sentir el toque de Cristo. Esa es tu misión ahora. Pues Dios les ha encomendado a todos los que reciben sus dones y a su vez los ven. Él ha compartido su gozo contigo. Ahora tú vas a compartirlo con el mundo. Se me han confiado los dones de Dios. Gracias, hermanitos hermosos. Los micrófonos quedan abiertos a disposición de ustedes para que hagan las correspondientes extensiones de luz antes de ir a la práctica de la lección. Gracias. Ahí está tocándonos siempre. No es que nos esté diciendo que hoy nos va a hacer un toque. No, ahí nos es como tomándonos el hombro. Jesús, en palabras de Jesús diría, en este camino que es elegido recorrer, ahí llevamos una mano en el hombro, animándonos y demás. Pero hoy se nos concede sentir ese toque. Mil gracias, hermano. Y a lo largo de la lección, de toda esta lección de la lectura, me he dado cuenta cómo fue mi día ayer. Y realmente todo esto fue sucediendo a lo largo del día, en donde me fui encontrando con todas mis creencias. Y lo interesante de esto, que ahora me siento viva y estoy atenta. Y sé que son mis creencias. Y entonces puedo elegir. Eso es todo el tiempo, en todas las lecciones, me recuerdan cuál es mi origen. Me recuerdan sobre la creación y mi confianza en ella.
Y ayer estaba leyendo un artículo de Kenneth Wapnick en donde decía que estaba preocupado por todas aquellas personas que se sentían felices, no sé si la palabra era feliz, pero satisfechas con la lectura y se ponían contentas y se alegraban después de haber leído. Y, y yo decía, pero entonces, y ahí apareció mi duda, pero entonces, ¿qué pasa? Yo, la verdad que me siento bien cuando leo. Porque ahora descubro que no hay nada que me pueda hacer daño, que me pueda hacer sufrir, salvo mis propias creencias. Entonces entiendo lo que está diciendo, que en vez de juzgarlo y decir, no, no tenés razón, la creencia de que puedo hacer las cosas por mi cuenta, eh, que ya no la creo, porque me sonrío cuando me doy cuenta de que estoy en ese pensamiento, que sé que es un pensamiento, nada más, y que puede ser transformado en otro pensamiento. Ahora, no estoy sola. Esto sucede porque me di cuenta de ese toque, después de pasar por un montón de toques, porque siempre, siempre, siempre está acompañándome. Siempre estamos juntos en nuestras voluntades. Gracias. Y bueno, entre todas las cosas que se pueden decir de esta lección, de esto de la definición de paria que puse acá, cómo nos consideramos desde ese orgullo falso, eh, y como decía Lilia, bueno, me voy, o los mando a todos a pasear, y me quedo yo solo, y yo sé lo que tengo que hacer. Y una actitud harto conocida por mí. Pero lo que quiero decir para no hacerla tan larga de esta lección, lo que más me llamó la atención es el párrafo 14, porque hay algo que en el manual del maestro que a mí siempre me costó eh, comprender, donde me habla de quiénes son los maestros de Dios y nos dice, son aquellos que en algún lugar han elegido deliberadamente no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás. Entonces en el párrafo 14 yo me hago responsable de lo que veo. Y ser un maestro de Dios es mirarlo desde otro lugar, con la mano de Cristo en mi hombro, y, y compartir con mi hermano esa experiencia y acompañarlo en su lugar de dolor donde él está. Y donde yo puedo ahora verlo de otra manera, porque elegí ser un maestro de Dios. Y dice, tus suspiros no harían ahora sino truncar, nos dice Jesús, tus suspiros no harían ahora sino truncar las esperanzas de aquellos que cuentan contigo para su liberación. Tus lágrimas son las suyas. Si enfermas, no hace sino impedir su curación. Tus temores no hacen sino enseñarles que los suyos están justificados. Tu mano se convierte en la que otorga el toque de Cristo. Tu cambio de mentalidad se convierte en la prueba de que quien acepta los dones de Dios jamás puede sufrir por nada. Se te ha encomendado liberar al mundo de su dolor. Entonces, vaya responsabilidad. Y yo tomo ahora esa responsabilidad y puedo mostrar otra cosa, porque repito, elegí ser un maestro de Dios con la verdad humana. Y bueno, esto es lo que me responde a esto, no ver sus propios intereses como algo aparte de los intereses de los demás, de mis intereses. Vamos, hermano, mirá, hay otra mirada. Ya no seamos más unos parias, ya no nos consideramos más unas personas excluidas.
No nos consideremos más inferiores. El toque de Cristo me está diciendo, somos todos iguales. El toque de Cristo es lo que me da la unidad con Él y con todos, con Jesús, con todos. Entonces, ese párrafo me encantó de esta lección. Bueno, eso. Gracias. En los primeros párrafos, Jesús nos explica por qué, a pesar de que se nos han confiado los dones de Dios, a pesar de que la confianza que tiene Dios en nosotros es infinita y nos ha legado todo lo que Él quiere, no se ha quedado con nada. Y a pesar de saberlo y de leerlo de esta manera, seguimos creyendo, por lo menos obramos como si creyéramos que hay otra voluntad, por eso sufrimos. Y recordaba que hay otras disciplinas como constelaciones familiares, biodescodificación, que son disciplinas útiles a la hora de entender el curso, lo estoy viendo así, que hablan de lo que se llama el amor ciego, las lealtades invisibles. Por ejemplo, una niña que ve de pequeña con su mentalidad de niña a su madre sufrir porque su padre es violento, esa es su historia, la historia que se contó, establece una lealtad invisible con la madre, ¿no? Y excluye al padre, no puede respetar a su padre porque lo juzga violento y se pone del lado de la madre. Y al hacer eso, vive su historia, repite la historia de la madre, hasta que se dé cuenta. Tal vez no se dé cuenta nunca, tal vez en algún momento reconozca, pueda ver que adoptó un programa que no es suyo y sanarlo, es decir, repararlo, esa es la palabra que se usa, ¿no? Y me parece que estamos haciendo algo más o menos similar con el ego, es nuestra creación, por lo tanto tenemos una lealtad invisible con el ego. Y a pesar de que sabemos que nos produce dolor y sufrimiento, no lo podemos soltar, no lo queremos soltar. Por esto me parece, por una lealtad peligrosa, sufriente, pero lealtad al fin. Y que ver esto, ver que uno puede decirle al ego, esto que decimos por ahí, no eres real, esto no es cierto y no pasa nada. Como cuando una hija reconoce que le dice a su madre, dejo este programa contigo porque no me pertenece, no es mío. Entonces, lo mismo, decirle al ego de frente, tus pensamientos no son míos, los dejo contigo, porque no me pertenecen, porque los que me pertenecen son los pensamientos de Dios. Y esto es un acto profundo, le llaman un acto de reparación de tu mente, ¿no? Un acto de corrección, es lo mismo decir esto de esta manera, ¿no? Y me vino esta analogía porque muchos hablamos de programas que hemos recibido, si en realidad no es que los hemos recibido, los hemos adoptado, solamente porque como vos sufriste, yo voy a sufrir contigo, ¿no? Porque eres mi madre. Bueno, como tú eres mi fabricación, yo me pongo de tu lado y voy a sufrir contigo. Esto lo hacemos y me parece que hay que mirarlo de frente. Bueno, de hecho es lo que Jesús nos pide. Lo miremos de frente y luego le digamos, esto no es cierto, esto no es real. Gracias, hermanos. Y esto que decís, Elida, gracias. Jesús siempre nos muestra acá la salida. Entonces, esto de la lealtad invisible que decís, me lleva a la lección esa de las varitas mágicas, donde nosotros construimos las defensas y automáticamente nos olvidamos. Entonces ahí quedamos pegados, pero inconscientemente, y esa es la lealtad que ahora se nos volvió invisible. Y la varita mágica que hace, te toca así, y quedaste enganchado con ese programa, digamos. Y ahora, como Jesús siempre nos muestra la salida, a esa toque con la varita mágica, Él viene y nos trae el toque de su mano en mi hombro.
Muy bien, si les parece, los invito a la práctica, mis amores. Gracias por su presencia, honro su luz, por cada uno de sus aportes. Gracias, Élida, liberador. Sí, liberador. Me dio mucho Sí. tu comentario. Gracias. Si me permiten agregar, escuchándolo y lo que decía Elida también, me parece que sí, eso que dice, pero al final de cuentas, de ser leal a la familia y demás, me fue llevando al párrafo 6, que ese es al ser que le quiero seguir siendo leal, ese que su aspecto da lástima y demás. Por eso más acá, en el 13 nos dice, no permitas que tus pesares te sienten a no ser fiel a tu cometido, porque somos fiel a nuestro cometido, o le somos fiel a este ser que su aspecto da lástima, etcétera, etcétera. A final de cuentas, allá, y continuamos por ahí después lo que dijo Rubén, bueno, para mí, la aceptación del milagro, lo que dijo Clau, pero empieza todo ahí por seguir siéndole fiel a este ser que tú elegiste. Dice, este es el ser que has elegido, el que forjaste para reemplazar a la realidad. Ahí es donde está situada la lealtad por ahora todavía, con el sufrimiento, la miseria y lo que resta después de esas palabras. Mil gracias. Y así como uno le dice a una madre en un acto en una honra, ¿no? Le dice, a partir de ahora te honro, pero a partir de ahora voy a hacer las cosas de otra manera. Lo mismo le decimos al ego, ¿no? Lo negamos, es decir, te honro, pero a partir de ahora voy a hacer las cosas al modo Dios, como con la voluntad, voy a seguir la voluntad de Dios, voy a alinearme con la voluntad de Dios, ya no con la tuya. Es decir, es una analogía interesante para hacer, porque nuestra experiencia es cotidiana con los seres que nos rodean, pero cómo nos ayudan esas experiencias a comprender lo que hacemos en nuestra mente con esas dos posibilidades que tenemos, con el ego o con el Espíritu Santo, ¿no? Cómo podemos elegir y decirle no al ego y sí al Espíritu Santo, es cuando le decimos no a esas lealtades ciegas que son los que nos hacen sufrir y sí hacer las cosas de otra manera, que es lo que nos propone el Espíritu Santo. Bueno, gracias.